¿Qué tal muchachos? Con este video la idea es trabajar programación funcional, es decir, vamos a orientar nuestros programas mediante el uso de funciones. En Python pues eso facilita mucho el trabajo y nos va a permitir también el desarrollo de pruebas, que es algo muy importante en lo cual estamos enfocando el curso. Bien, para eso pues vamos a resolver primero este problema, tal como lo sabemos hacer hasta ahora. El problema dice, usted desea abrir una cuenta de ahorro y se tira la oferta de tres bancos. El banco uno cobra 12.500 pesos mensuales por el manejo de tarjeta y paga un interés del 5% sobre el total ahorrado. El banco 2 cobra 21.000 pesos mensuales por el manejo de tarjeta y paga un interés del 8% sobre el total ahorrado. Y el banco 3 cobra 38.000 pesos mensuales por el manejo de tarjeta y paga un interés del 12% sobre el total ahorrado. Diseña un programa que permite saber en qué banco se tardaría menos tiempo en duplicar un ahorro inicial de 360.000 pesos. Entonces, bien, nosotros ya hemos hecho un ejercicio similar, por lo cual pues podemos inferir que las entradas del programa van a ser el interés mensual, el cobro de tarjeta que nos están haciendo, que también es mensual, y el valor inicial de saldo, que en este caso va a ser 360.000 pesos. Y como salida tenemos el tiempo en meses que va a tardar en duplicar ese saldo inicial. Entonces, vamos a empezar a escribir esas constantes que nos da el ejercicio como valores aquí en Python. Entonces, digamos intereses, interés, banco uno va a ser igual a el 5%, que es lo mismo que 5 dividido 100. Interés del banco 2 va a ser igual al 8%, que es igual a 8 dividido entre 100. Y intereses del banco 3 va a ser igual a 12 dividido entre 100. También escribamos el cobro que hacen. Entonces, cobro banco uno va a ser igual a 12.500. Cobro banco 2 va a ser igual a 21.000. Y cobro banco 3 va a ser igual a 38.000. Listo, ya tenemos los valores que nos dan. Ahora el saldo que es igual a 360.000. Y tenemos una meta que va a ser el doble del saldo, ¿cierto? La meta que es igual a 360.000, o bueno, digamos a saldo por 2 es el doble. Entonces ya tenemos como la información que nos da el problema, creada como variables dentro de nuestro programa. Ahora nos falta la variable donde vamos a guardar la salida, que es meses. Meses igual a 0. Y podemos proceder a realizar un programa que nos permita calcularlo, similar a como habíamos planeado el programa en la versión anterior, que solamente nos pagaba intereses. Pues debemos hacer esto con un ciclo while que nos permita repetir hasta que el saldo sea el doble. Entonces vamos a decir while saldo sea menor que meta, dos puntos. Entonces, bien, ahora ¿qué tenemos que calcular? Primero, el interés que me están pagando mensual. Llamemos a eso interés recibido. Y va a ser igual al interés del banco uno multiplicado por el saldo actual. Y ese valor de interés que me están pagando lo debo sumar a mi saldo, ¿cierto? Entonces saldo va a ser igual a saldo más interés recibido. Y le debo restar los cobros que me hacen. Entonces vamos a restar el cobro del banco uno. Es decir, el saldo mensual va a ser el saldo actual más el interés que me pagan por el saldo que tengo menos los cobros que me hacen mensual por el manejo de tarjeta en este caso. Y vamos a incrementar los meses en uno para poder calcular cuántos meses han transcurrido. Entonces ya con eso hemos solucionado el problema y nos falta mostrar en pantalla qué ha sucedido. Digamos print el tiempo en meses para duplicar el saldo en el banco uno es de, y pongamos porcentaje de meses. Este porcentaje es una salida con formato tipo entero, entonces voy a reemplazar esto por el valor que contiene esta variable con formato de entero. Listo, vamos a ejecutar este programa a ver cómo nos va. Démosle un ejemplo 1. Y bien, nos dice el tiempo en meses para duplicar el saldo en el banco 1 es de 30. Entonces,
Ya hemos calculado adecuadamente el banco número 1, pero recuerden que el problema nos dice, o la pregunta del problema es, un programa que nos solicita saber cuál es el banco que tarda menos tiempo en duplicar el ahorro. Entonces nos faltaría hacer este procedimiento para los otros dos bancos. Para eso, pues podríamos fácilmente copiar esto, ¿cierto? Entonces necesitamos reiniciar el valor del saldo, ya que en este momento vale más que el doble de su valor inicial y necesitamos reiniciar los meses. Vamos a ver que meses de nuevo es 0 y podríamos copiar este while, ¿cierto? Que ya sabemos que funciona bien y que está calculando adecuadamente eso. Y copiemos esto otra vez para el banco número 3. Vamos a hacer la copia acá. Entonces, bien, ya tenemos para los tres bancos. Ahora nos va a cambiar las variables de cada banco. Entonces, interés banco 2, cobro banco 2. Y este sería interés del banco 3, cobro banco 3. Y en este sería banco número 2 para que nos muestre cuál es el 2. Y este sería el banco número 3 para que nos muestre cuál es el banco 3. Ups, se me fue un error aquí. Listo. Entonces, bien, ya tenemos todo el programa que nos va a calcular para los tres bancos y va a mostrar en pantalla el tiempo de cada banco. Ejecutémoslo, a ver cómo nos va y listo. Me está diciendo el tiempo en meses para duplicar el saldo en el banco 1 es de 30, el tiempo para duplicar el saldo en el banco 2 es de 21 y el tiempo para duplicar el saldo en el banco 3 es de 20. Entonces nosotros ya por simple inspección sabemos que el mejor banco va a ser el tercero, ya que a pesar de que cobra más caro, pues paga mayores intereses y en menos tiempo vamos a duplicar nuestro saldo inicial. Entonces hasta aquí es donde normalmente ya podemos llegar con la información que hemos visto en el curso y vemos que hay una práctica que nos ha tocado repetir este ciclo while, ¿cierto? Entonces, la programación funcional nos va a permitir evitar estas repeticiones mediante la creación de una función que se va a encargar de hacer esa tarea por mí y yo la voy a poder invocar, así como nosotros invocamos otras funciones como el de encontrar el mayor, el de encontrar el menor, el de sacar valor absoluto. De esa misma forma podemos crear nuestras propias funciones e invocarlas con el fin de realizar tareas repetitivas en menos líneas de código de una forma estructurada y organizada. Entonces, ahora vamos a introducir el concepto de función. La idea es, en vez de repetir esto, creemos una función que ya haga ese trabajo. Vamos a crearla en este mismo script y voy a decir que utilizar la palabra reserva de Python def. Def lo que hace es crear clases, funciones. Vamos a ver más en profundidad durante las clases. Pero por ahora con def vamos a crear esas funciones que podremos llamar. Llamemos, después de def sigue el nombre que yo le quiera dar. Llamemos esa función tiempo interés, que me va a permitir calcular el tiempo para que se duplique nuestro saldo. ¿Qué parámetros deben ingresar a la función? Son los mismos que ingresan al problema. Entonces va a ser el saldo final, que va a ser el doble del saldo inicial, que es el criterio de parada, los intereses y los cobros que me realiza el banco. ¿Sí? Aquí en dos puntos. Y como siempre es bueno la documentación que nos permite saber qué hace esta función. Con triple comilla decimos esta función se encarga de calcular cuánto tiempo transcurre para llegar al saldo final desde el saldo inicial, teniendo en cuenta los intereses que pagan y los cobros que realizan. Entonces, listo, ya tenemos una docstring o una cadena de documentación que nos dice qué está haciendo esta función, porque si yo no, o bueno, la recomendación es ser organizados y siempre colocar este tipo de comentarios que nos permitan saber qué hacía nuestra función, qué parámetros tiene de entrada y qué parámetros tiene de salida y bajo qué condiciones funciona. Con eso, cuando vayamos a reutilizarla, es mucho más fácil darle un manejo adecuado. Siempre tengan en cuenta
que la idea de la programación funcional es poder llamar constantemente a las funciones y reutilizar mi código que ya he desarrollado una sola vez y no tener que volver a escribir lo que ya había hecho con un objetivo. Entonces, en este caso, lo que va a ejecutar la función es el mismo while que ejecutamos por aquí y se va a parecer mucho. De hecho, los cálculos son los mismos. Saldo, mientras que saldo sea menor que, en este caso lo llamamos saldo final, que es este nombre. Miren que aquí el mismo editor me está inclusive resaltando qué variables de los parámetros de entrada he utilizado. Entonces, mientras que saldo sea menor que saldo final, voy a decir una variable nueva, interés del mes, va a ser igual a intereses, que es la variable que ingresa por aquí, multiplicada por el saldo. Y después voy a decir que saldo va a ser igual a saldo más cobros, que es la variable que tenía aquí. Perdón, saldo menos cobros, y le voy a sumar el interés del mes, interés del mes. Entonces, ya tengo la función que está calculando está calculando el interés que me están pagando y está calculando el saldo teniendo en cuenta los cobros y los intereses. Ahora tengo que crear una variable que sea meses. Vamos a ponerla aquí, meses igual a 0. Y vamos a aumentarla en 1 en cada iteración. Meses igual a meses más 1. Entonces, listo. Esa función ya calculó el tiempo que transcurre para poder duplicar o, bueno, llegar desde el saldo hasta saldo final, teniendo en cuenta estos dos parámetros. Ahora debo retornar ese valor y eso se hace con la palabra clave return. Y el valor a retornar es meses. ¿Listo? Entonces, con eso en cuenta ya yo puedo realizar un cambio de mi código, ¿cierto? Entonces ya tengo la información de interés, pero ahora puedo quitar todo esto y hacerlo mucho más simple. Entonces vamos a borrar esto aquí. Y bueno, tenemos la estructura del código como la teníamos antes, pero miren que para calcular los meses o el tiempo, es más, ni siquiera necesito inicializar esto, puedo decir fácilmente una invocación a la función. Para invocarla lo que hago es escribir el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros en el mismo orden en el cual ha sido definida. Si yo cambio el orden, pues va a cambiar el comportamiento, ¿cierto? Entonces vamos a decir meses va a ser igual a tiempo interés, que es la función que he creado. Miren, el nombre aquí es exactamente igual. Y entre paréntesis los parámetros tal cual en el mismo orden que los tengo escritos arriba. Entonces saldo, que es la misma variable saldo que he creado aquí. Saldo final, el saldo final en mi caso va a ser el mismo saldo multiplicado por 2. Miren que puedo inclusive hacer operaciones dentro de los parámetros. Ese parámetro de saldo final va a recibir el valor de saldo multiplicado por 2. Después intereses, que en este caso se llaman intereses B1, ¿sí? Los intereses con los que voy a calcular esto son los intereses del banco 1. Y los cobros también van a ser los cobros del banco 1. Entonces, cobro de 1. ¿Listo? Y con eso he calculado el tiempo que se va a tardar en el saldo 1 en meses en duplicar mi valor inicial. Lo mismo aplica para los otros meses. Y miren lo simple que se vuelve en código al hacer esto. Entonces ya aquí reemplazo esto por banco 2, cobro banco 2. Y aquí sería banco 3, cobro banco 3. Entonces ejecutemos este programa para ver cómo nos va. Démosle run. Y lo mismo, entonces tenemos el mismo resultado, el tiempo en meses para duplicar el saldo del banco 2 de 30, para duplicar el saldo del banco 2 de 21 y para duplicar el saldo del banco 3 es de 20. Entonces, ¿cuál es la meta y cuál es una de las ventajas o bondades que tiene la programación funcional? La primera es esa, nos permite organizar mucho mejor nuestro código. Miren que
A diferencia del código que teníamos hace un momento, que tenía muchos whiles y muchas más variables siendo ejecutadas en nuestro intérprete, ahora lo que tenemos es una sola función y hacemos invocaciones a esa función. Cada que la uso se llama invocar. Hacemos invocaciones con los parámetros y se calcula esto mismo. Entonces, ventajas que tenemos: primero, el código queda más organizado, queda menos líneas de código, más corto, y lo principal es menos propenso a cometer errores. Entonces, en este caso, podría haber cometido un error durante la copia de los whiles o haber dejado una variable que era de otro banco, que en este caso, al ser un ejemplo relativamente pequeño, pues es fácil de detectar, pero si tuviera muchas operaciones dentro de este while, puede que se me haya quedado una variable sin reemplazar del banco 1 hacia el banco 2. Entonces empezaba a cometer errores y no me daba cuenta. Son errores que no son de sintaxis, son de ejecución, pero porque escribí una variable inadecuada. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del uso de la programación funcional. A través de una función, hacer el cálculo necesario. Otra gran ventaja es que cuando vaya a aplicar desarrollo de pruebas, es decir, TDD, pues me llevo esta función hacia la plantilla que hemos trabajado de pruebas y lo que hago es ejecutar todas las pruebas necesarias y validar que esta función trabaje tal cual como yo quiero. ¿Qué errores puede tener esta función o en qué momento puede eh, fallar? Pues si ustedes se han dado cuenta, estamos simplemente asumiendo que nunca va a ser mayor el cobro mensual que el interés pagado, ¿cierto? Si yo cambiara algún parámetro de esos, pues es posible, supongamos que el cobro del banco 1 fuera el doble, fuera, no sé, 25.000. Entonces, creo que en este caso vamos a superar el valor que nos paga el interés y vamos a entrar en un ciclo infinito, porque esta condición nunca se va a cumplir. Ejecutémoslo a ver qué pasa. Y efectivamente, miren que se ha quedado corriendo, no me ha dado ningún resultado. El programa continúa y continúa. Entonces, el número va a empezar a tomar valores negativos y nunca voy a salir de ahí. Crea un ciclo infinito y eso es algo que no se puede permitir en los programas. Entonces, una de las ventajas de también definir por funciones es esa. Yo me puedo llevar esta función que he creado hacia un desarrollo de pruebas, hacer todas las pruebas correspondientes y garantizar que funcione. ¿Cómo puedo blindar mi código para que no falle cuando el cobro es mayor que el interés pagado? Puedo decir que si el saldo es menor que cero, pues me dé una alerta y me diga que ya empiezo a tener mora o que el interés no ha sido cumplido, ¿cierto? Entonces, en un siguiente video vamos a ver un poquito más de la aplicación de esas pruebas y de tener en cuenta que el saldo sea menor que cero. Pero por ahora la idea es poder orientar todos los cálculos que tenemos que hacer como funciones en Python. Bien, entonces creo que les subiré un segundo tutorial para poder continuar con esta temática y cualquier duda pues las puedo atender a través del correo electrónico o en las clases. Hasta luego muchachos, por favor estudien mucho esto y revisen los ejercicios que hemos colgado en el Classroom.